Buenas noches, profesor. Mi nombre es Néstor Ángel Carranza Estorima y en esta ocasión le voy a hablar sobre el análisis de la película La Isla Siniestra. El análisis comienza con una breve introducción. En el análisis se va a ver un enfoque a los trastornos psicológicos, los síntomas específicos, la alteración de la memoria y así. La Isla Siniestra es una película que aborda trastornos psicológicos profundos en contexto de una narrativa misteriosa. Este análisis va a identificar los trastornos presentes en la película, los síntomas específicos y cómo estos tienen relación con las alteraciones de la atención y la memoria. Bueno, comenzamos con los trastornos. El número 1 podemos ver el trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Andrew Ladis, tras la muerte de sus hijos y el asesinato de su esposa, experimenta un trauma en el que se manifiestan episodios de alucinaciones, reexperimentación constante de su pasado, y estos síntomas son característicos del trastorno de estrés postraumático, especialmente cuando se combinan con la culpa y la dificultad para poder procesar la realidad. Sus síntomas incluyen 1. Hiperapnesia afectiva. Los recuerdos son muy intensos cuando los relaciona con su hija o con su esposa, cuando tiene que ver con eso. En la paraprosexia, su atención se desvía constantemente hacia estímulos irrelevantes relacionados con su trauma, como son las visiones de su esposa, que interfieren con su capacidad para poder diferenciar de lo que es realidad y una alucinación. Estos síntomas son típicos de una persona con trastorno de estrés postraumático, ya que suelen revivir el trauma de una manera fragmentada y dolorosa. En la número 2, el trauma número 2, tenemos el trastorno psicótico de disociación, el TID. Este implica la creación de identidades alternativas para poder representar fragmentos de su personalidad en respuesta a un trauma. Andrew creó una identidad falsa, ya que para protegerse de su trauma, que para él era muy fuerte, el asesinato de sus hijos a mano de su esposa y después de eso que él haya matado, su mecanismo de defensa en su cerebro fue conocido como disociación, en el cual se refleja la incapacidad de aceptar la realidad y las implicaciones de sus actos, para luego escapar de la culpa y el dolor, haciendo así un personaje o una nueva persona aparte de él. Bueno, en estos síntomas se pueden presentar, no se pueden observar las pseudomemorias o paramnesia. Andrew reconstruye eventos y detalles de su vida que encajen con la fantasía, distorsionando así su realidad. En el déjà vu, algunos de estos episodios parecen ser familiares a él, reflejando una percepción distorsionada del tiempo y los eventos. Ese trastorno es evidente cuando se trata de mantener una narrativa coherente en su vida real, aunque pues no lo es. Bueno, la diferencia entre un trastorno de identidad y el trastorno delirante es que la diferencia entre el trastorno delirante y el trastorno disociativo es que en un trastorno de delirio la creencia es errónea y no responde a una evidencia ni tampoco es modulable por la lógica. En cambio, la disociación es un proceso interno de desconexión de la realidad debido a un trauma. Bueno, en la parte número 3 tenemos las alteraciones de la atención. La película relata muchas maneras de disfunción atencional. Bueno, número 1 podríamos tener la hiperprosexia. En la hiperprosexia, Andrew no tiene mucha atención y tiene mucha dificultad para concentrarse en estímulos relevantes, como lo son las preguntas directas de los psiquiatras que le dan. En la segunda tenemos la paraprosexia. Su mente se enfoca en visiones de su esposa o de sus hijos, desviando así su atención de los momentos actuales. Estas alteraciones son muy comunes en trastornos psicóticos y disociativos severos. En la número 4 tenemos los trastornos de la memoria. Los recuerdos fragmentados de Andrew refieren a una combinación de alteraciones de la memoria. La amnesia retrógrada, que es una incapacidad para poder recordar los eventos que llevaron a su tragedia. La pseudomemoria, en el cual sus recuerdos, de los cuales investiga, son invenciones de lo que su mente utiliza para poder justificar el por qué está en la isla. En la criptonesia, los elementos de su vida real pasan a ser inconscientemente una fantasía, como los nombres, los detalles y las personas que lo rodean. La relación entre los trastornos y los temas centrales.
La película utiliza las disfunciones psicológicas para poder explicar cómo la culpa, la identidad y la fragilidad de la mente humana se juntan entre sí. Andrew no lucha contra su entorno, sino también contra su percepción alterada de la realidad. Sus trastornos, específicamente el trastorno de estrés postraumático y las alteraciones de la memoria, ilustran cómo el trauma puede deformar nuestra comprensión de nosotros mismos o de la realidad que pues abordamos. En conclusión, La Isla Siniestra es una película que entrelaza la narrativa psicológica para ilustrar la complejidad de los trastornos mentales, al presentar síntomas específicos como las pseudomemorias, las hiperapnesias afectivas, las paraprosexias o demás. La película en realidad sensibiliza el por qué es importante el abordar la salud mental, y más allá de su valor como un thriller, o sea, película de suspenso, eh, nos invita a reflexionar sobre el impacto del trauma en nuestro cerebro, la necesidad de enfrentar nosotros mismos a las verdades oscuras que tenemos y a poder acercarnos más a una autosanación más real. La frase final de Andrew, ¿qué es peor? Si vivir como un monstruo o morir como un buen hombre, sugiere que Andrew estaba muy consciente de la verdad tras someterse a la lobotomía, pero posiblemente como una forma de estar expiando sus pecados o tratar de buscar un escape ante el trauma, pues decidió someterse a la lobotomía. En la frase inicial de la película podemos ver que se escribe en la entrada del asilo: recuérdanos porque también hemos vivido, amado y reído. Nos da a entender que los pacientes no solamente son enfermos mentales, sino que son personas y merecen un trato humano. Gracias.